Seguro que alguna vez has escuchado hablar de las personas celíacas, pero al no ser que lo padezcas tú mismo o sepas que lo padece alguien que conozcas, posiblemente no sabes bien de lo que va la cosa. Es por eso que te hablaremos sobre esta enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmune que afecta a la mucosa del intestino delgado en pacientes genéticamente susceptibles y cuyo desencadenante es la ingesta de gluten. Ocurre por una intolerancia a la gliadina del gluten. Entonces, ¿qué es el gluten? El gluten es un grupo de proteínas que se encuentra en diversos alimentos como las pastas, los panes, las galletas, la cebada de cerveza, el trigo, entre otros. Entonces, podemos decir que esta enteropatía provocada por el gluten atrofia la vellosidad intestinal causando un problema de mala absorción. Esto se debe a que la gliadina se adhiere al gluten del trigo llevando a una reacción autoinmune de alta especificidad de autoanticuerpos contra transglutaminasa tisular, es decir, anticuerpos propios que atacan a tejido intestinal causando la atrofia. Hablando sobre la epidemiología, la prevalencia de esta enfermedad ha sido subestimada en el pasado y ahora se considera que afecta al menos 1 de cada 141 personas en Estados Unidos, según su raza y el grupo étnico, con un marcado predominio entre las personas blancas no hispanas. El comienzo y los primeros síntomas pueden ocurrir en cualquier momento, desde la infancia hasta la edad adulta. Pero el pico en el diagnóstico se produce entre la cuarta y las sextas décadas. Puede descubrirse como consecuencia de una evaluación por la sospecha de otro problema. Aproximadamente el 20% de los casos diagnostican después de los 60 años. Esta enfermedad no ocurre en todas las personas, sino en quienes tienen predisposición genética, más concretamente cuando tienen los haplotipos o variantes del antígeno. El depositario humano de los haplotipos DQ2 y DQ8, principalmente el DQ2, se encuentra en el 90% de los casos. La presentación de los síntomas en los niños pequeños es probable que se manifieste con síntomas gastrointestinales como la diarrea, esteatorrea, heces malolientes, hinchazón abdominal, apatía, cansancio y escasa ganancia de peso. Aunque a menudo se piensa que los síntomas relacionados con el aparato digestivo son los más comunes. Un creciente número de pacientes no presenta síntomas gastrointestinales. El 50% de los pacientes celíacos tienen pocos o ningún síntoma obvio, y algunos tienen sobrepeso en el momento de consultar. Los pacientes pueden consultar con una o más de una serie de enfermedades asociadas a esta enfermedad, como la anemia, el cansancio generalizado, pérdida de peso, retraso del crecimiento, osteoporosis, carencias de vitaminas o minerales, tumores malignos, gastrointestinales y la dermatitis herpetiforme, una manifestación más de la enfermedad celíaca. Presenta con una erupción cutánea pruriginosa y su presencia es diagnosticada gracias a esta enfermedad. La enfermedad celíaca se caracteriza por una combinación de 4 factores. El primero es la predisposición genética, el segundo, la exposición al gluten, 3, un desencadenante medioambiental, 4, y una respuesta autoinmunitaria. Para poder entender el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad, necesitamos irnos al inicio. ¿En qué es el gluten? Entonces, nosotros denominamos al gluten como las fracciones peptídicas específicas de proteínas llamadas prolaminas que se encuentran en el trigo, como son la glutenina y la gliadina. También se encuentran en el centeno, como son la secalina, y en la cebada, que es la ordeína. Entonces, las prolaminas se caracterizan por ser resistentes a la degradación proteolítica en la luz intestinal, manteniendo de esta forma su secuencia intacta, incapaz de desencadenar una respuesta inmune mediada por linfocitos T. Los HLA, DQ2 y DQ8, presentes en las células dendríticas, intervienen en la presentación de los péptidos inmunogénicos del gluten.
a los linfocitos T CD4 de la lámina propia del intestino delgado. Las células plasmáticas de la lámina propia producen 4 tipos de anticuerpos. El primero es el anticuerpo antigliadina, el anticuerpo antidomicio y el anticuerpo antitransglutaminasa. Y por último, el anticuerpo antipéptidos diaminados de la gliadina. Por su parte, los linfocitos TCD4 desencadenan una respuesta consistente en la producción de distintas citocinas proinflamatorias, entre las que se predominan el interferón alfa. El resultado final es la remodelación de la matriz extracelular y la destrucción de los enterocitos, produciendo las lesiones citológicas caracterizadas de la enfermedad celíaca, como la linfocitosis intraepitelial, la hiperplasia de las criptas y la atrofia de vellosidades progresiva. Entre los signos y síntomas intestinales encontramos el dolor abdominal, la astenia, distensión abdominal, meteorismo, anorexia y diarrea. En los signos y síntomas extraintestinales encontramos el cansancio, el malestar en general, artritis, dermatitis herpetiforme, infertilidad, aumento del riesgo de un aborto involuntario, esteatosis hepática, hepatitis, síntomas neurológicos como son la ataxia, polineuropatía y convulsiones. También podemos encontrar trastornos asociados como son las enfermedades autoinmunitarias, la diabetes tipo 1, tiroiditis, hepatitis o enfermedades en el tejido conjuntivo. También tumores malignos gastrointestinales y la deficiencia de inmunoglobulina A. El diagnóstico de la enfermedad celíaca se realiza a partir de una combinación de evaluaciones clínicas, de laboratorio e histológicas. Las personas en las que se sospecha que padecen una enfermedad celíaca deberían de ser evaluadas por el patrón general de síntomas y antecedentes familiares. La biopsia del intestino delgado es el método de referencia para el diagnóstico. Una biopsia intestinal positiva para la enfermedad celíaca por lo general muestra atrofia de vellosidades, aumento de los linfocitos intraepiteliales e hiperplasia de las células de la cripta. En personas con enfermedad celíaca se encuentran niveles sanguíneos elevados de ciertos anticuerpos. Para la detención sistemática de enfermedad celíaca se evalúan varias pruebas serológicas. Estas pruebas identifican la presencia de anticuerpos en sangre, como la antitransglutaminasa tisular y los anticuerpos antiendomicio y péptidos de gliadina desaminados. La sensibilidad y especificidad de estas pruebas son del 90 al 99%. Existe una mayor incidencia de deficiencia de inmunoglobulina A en los pacientes con enfermedad celíaca. Por eso, los médicos a menudo miden los niveles de IgA cuando los hallazgos serológicos son normales, pero el cuadro clínico general indica enfermedad celíaca. Dado que el cambio dietético altera los resultados diagnósticos, la evaluación inicial debería realizarse antes de que la persona haya eliminado los alimentos que contienen gluten de su dieta. Las pruebas serológicas también se pueden utilizar para controlar la respuesta del paciente recién diagnosticado tratado con una dieta sin gluten. Al querer hablar de algún tratamiento médico o de algún fármaco, pues la verdad realmente no lo hay para esta enfermedad. La única solución que hay es la eliminación de los péptidos de gluten de la dieta. Bien, ahora hablaremos un poco del tratamiento nutricional. La adherencia estricta durante toda la vida a una dieta sin gluten es el único tratamiento conocido. La dieta sin gluten disminuye en gran medida el proceso autoinmunitario y la mucosa intestinal habitualmente vuelve a la normalidad o cerca de ella. En un plazo de 2 a 8 semanas de iniciar una dieta sin gluten, la mayoría de los pacientes informan que sus síntomas clínicos han disminuido. Para esto, separamos los alimentos en 3 grupos. Los sin gluten, que son proteínas de origen animal, frutas, verduras y leguminosas. Los que tienen gluten, que son pastas, panes, galletas, harinas y cereales derivados del trigo. Y los que pueden tener gluten. Son alimentos que en realidad no deberían de tener gluten, pero durante su procesamiento
o envasado se les puede pegar gluten y esto genera un pequeño riesgo para el consumidor. Por lo tanto, en su envase debe de venir con la leyenda "puede contener gluten", para que así la persona que tenga esta enfermedad esté advertida de lo que va a consumir y no le genere un riesgo para su salud. Con esto concluimos el tema. Espero que les haya gustado. Aquí les dejamos algunos consejos.